El acta de la sesión número 130 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 131 queda a disposición de la señora y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muy buenas tardes, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la sesión de hoy, martes 12 de agosto de 2025. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Bianchi, Araya don Jaime, Camaño, Soto don Raúl, Tapia y Ulloa, y de las diputadas señoras Marzán, Molina y Nullado, que modifica la ley número 18.290 de tránsito en materia de requisitos exigibles para la renovación de licencias profesionales obtenidas antes del 8 de marzo de 1997. Solicitud de dirigentes de las comunidades de Santa Clarisa, Valdebenito Alto, Valdebenito Bajo, El Pino, Santa Inés, Santa Silvina, Media Luna, Inés de Suárez de la región de O'Higgins, quienes solicitan audiencia con la comisión en conjunto con la señora ministra de Obras Públicas y el director de concesiones para referirse al tema de las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la concesión de la ruta H66 en los tramos B3 y B4 que atraviesan las localidades mencionadas. Oficios del Ministerio de Obras Públicas que responden a las siguientes solicitudes. En primer lugar, para evaluar la factibilidad del traslado del pozo de agua que abastece el sector Guabún, comuna de Ancud, a otro que presente mayor caudal. Y segundo, información acerca del estado de avance de la construcción de 2 rampas en la isla Meullín, comuna de Quinchao, Quinchao. Gracias, diputado. En los sectores del Tránsito y San Francisco contempladas en un proyecto de zonas de rezago del año 2024. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual informa al tenor de lo requerido en el marco del anuncio del señor gobernador de la provincia de Chubut. Oficio del Ministerio Público, por el cual remite información presupuestaria del segundo trimestre del año 2025. Oficio del Instituto Nacional de Normalización, por medio del cual remite copia de las actas relativas al proceso de elaboración de la norma técnica NSH 1433 del 2000, oficializada a 2001 mediante decreto del Ministerio de Economía sobre calificación de equipos surtidores de combustibles líquidos. Y finalmente, señor presidente, un reemplazo para la presente sesión del diputado Juan Antonio de Coloma por el diputado Felipe Donoso. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bien, había un acuerdo de la comisión, señor secretario. Recuerdo que puntos varios o temas varios va a quedar al final. Al final, perfecto. Ahora se puede revertir por unanimidad. Sí. Diputado Alinco. Sí. Los acuerdos se revierten con otro acuerdo. Exactamente. No, de las mismas características, sí. Yo, desde el sindicato, aprendí, más de la escuela, que el primer punto era varios. Y acá, no sé quién inventó eso, bueno, la modernidad se ha manifestado en diferentes situaciones. Es un problema práctico, porque quedan los últimos 10 minutos para puntos varios. Imposible, no se da el tiempo. Y la única posibilidad que tenemos los diputados, que no tenemos, valga la redundancia, el honor de ser presidente, ¿cierto? Es justamente en puntos varios. ¿Y para qué estamos? Siempre falta tiempo, siempre falta tiempo. Se extiende la sesión 5 o 10 minutos más, pero no para puntos varios, o sea, no se aplica al punto vario. Y es donde los simples integrantes de esta comisión tenemos la posibilidad de plantear situaciones de nuestros distritos. Entonces yo creo que hay que revisar la situación por el bien de representar a la gente como se nos encomienda por ley. Eso. Gracias, diputado Alinco, y efectivamente, tal como diga el secretario también, el acuerdo fue por unanimidad y también se requiere lo mismo para revertirlo. O sea, si hay acuerdo de unanimidad, también puede... ¿Para revertirlo? Pues sí, sí. Sí. Pero demos un tiempo máximo, 3 minutos. Sí, 3 minutos. ¿le parece eso sí con tiempos con tiempos máximos? ¿Sí? 3 minutos. Hasta 3 minutos pueden ser, ¿sí? Perfecto, ya. Entonces, acordado, entonces vamos tomando cada uno. Varios, entonces. Sí. ¿Quién pide varios, entonces? No es novedad. Sí.
Diputado Linco, ¿usted también iba a solicitar puntos varios? ¿O alguien la...? Perfecto. Sí, no, es que yo creo que hay que mantenerlo, tiene razón usted, porque creo que... Pero eso sí, yo creo que sería bueno, sí, los tiempos, ¿ah? En los tiempos sí. 3 minutos. Porque tenemos que... Para nuestros invitados también, ¿ya? Entonces... Entonces quedaría acordado en esos términos. ¿Pero Perfecto. alguien quiere hacer uso del tiempo varios ahora? Sí, el diputado Fernando Borges tiene la palabra. Gracias, estimado presidente. Mi primer punto vario tiene relación con una isla en el archipiélago de Chiloé, que es la isla de Inío, Caleta Inío, donde el concejal de esa comuna de Quellón, el señor Cristian Weicha, ¿no es cierto?, expone la siguiente problemática que afecta a la caleta de Inío: la ruptura y caída de 2 pilares del muelle y vigas de dicha infraestructura que han dejado sin conectividad a la población de una treintena de familias para el embarco y desembarco a los transportes de conectividad vía marítima. Cabe señalar, dicho muelle cuenta con una antigüedad de 30 años, brindando una mejor calidad de vida a nuestra comunidad. Por otra parte, este muelle permite el acceso de embarco y desembarco al transporte escolar vía marítima que tiene la caleta Inío, como así también los servicios de rondas médicas y de urgencia del sector. Es por eso que necesitamos enviar un oficio a la Dirección de Obras Portuarias para ver qué se va a hacer con estos pilares, estimado presidente, porque han dejado este muelle sin conectividad para esta isla de Inío, ese en la comuna de Quellón. Y en mi segundo punto tiene que ver con la comuna de Cochamó, en Yanquihue Sur. Hay tronaduras, estimado presidente, porque se está haciendo una ruta ahí en el sector. Y estas tronaduras han tenido inconvenientes especialmente para la comuna de Cochamó y Puelo, porque han tenido caídas de rocas, especialmente en algunos sectores, y tiene que ver con la seguridad de cuánto se trasladan las personas a la comuna. Y especialmente también se ha dificultado la actividad económica porque se han suspendido varias cabañas o hospedajes que estaban arrendados para ir, especialmente por este tipo de tronaduras que están haciendo en el sector. Y esto también, ¿no es cierto?, lo dijo don Brian Martínez, concejal de esa comuna, que está haciendo el punto para que también lo veamos desde el punto de vista de obras públicas, cómo se va a hacer la seguridad, especialmente en ese sector de Cochamó. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Borges. Sí, solicito el acuerdo de la comisión para los oficios solicitados por el diputado Borges. ¿Diputada? Sí, también. Acordado. Se ofrece la palabra, puntos varios. ¿Temas varios? ¿No hay más palabras solicitadas? Sí. La presente sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla. Recibir al señor director general de concesiones, don Claudio Soto Cárdenas, cargo hoy día que ocupa con una subrogancia, para exponer sobre el tema relacionado con pagos improcedentes que según la Contraloría habría efectuado el Ministerio de Obras Públicas en la concesión Ruta 66, Camino de la Fruta, y indica que son más de 300 millones de pesos según el informe que nos llega aquí a la comisión, y para eso le acompaña la señora o señorita María Loreto González, jefa de Administración y Finanzas, don Ricardo Faúndez, jefe de División de Construcción, y don Javier Soto, me decían que también estaba acá, que es jefe de Departamento Jurídico, Construcción y Operación, y don Alejandro Enríquez, no sé si estará por acá, sí, también está, que es el jefe del Departamento de Presupuesto y Control Tributario. Para iniciar, le ofrecemos la palabra, en este caso, al Ejecutivo, a don Claudio Soto Cárdenas, para que intervenga sobre el punto al cual hoy día está convocado esta comisión. Bienvenido, don Claudio. Muchas gracias, señor presidente. Señores diputados, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, nosotros hoy día se nos ha convocado para que podamos conversar respecto al informe de la Contraloría, que tiene un punto que ha llamado particularmente la atención de gran parte del interés de los parlamentarios, que tiene que ver con un eventual pago no respaldado de cerca de 300 millones de pesos por concepto de pago de IVA.
Nosotros trajimos una pequeña presentación que vamos a ir realizando junto a Loreto y Javier para poner en contexto un poco el tema de la auditoría y las conclusiones que a la cual esta llegó. Bueno, en primer lugar, nosotros, como les decía, queremos hablar del informe de Contraloría número 592 del año 2024, que comprendió un proceso de fiscalización entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2024. Estas son auditorías que, por lo general, realiza la Contraloría de manera permanente a los contratos de concesión, es algo con lo cual estamos relativamente acostumbrados. Y el informe de Contraloría, tal como se publicó en bastantes medios de comunicación, digitales principalmente, tiene 4 observaciones que son las más relevantes, de la cual la primera es la que hoy día nosotros nos vamos a referir, que es el eventual pago improcedente por servicios de construcción. Solo para contextualizar, lo que se indica como pagos improcedentes que se habrían detectado por parte de la Contraloría tienen relación con el concepto de pago de IVA producto de la construcción de la obra de la Ruta 66. En este contexto, la Contraloría revisó 4 rendiciones de pago que son trimestrales, cuatrimestrales, que se realizan para efectos de contabilizar o resarcir el IVA que la concesionaria paga en sus diferentes conceptos. La Contraloría habría detectado, como bien lo dice su informe, pago improcedente por concepto de devolución de IVA por 329 millones. Hay que considerar que el valor neto que se consideró durante este proceso de fiscalización fueron 61.000 millones de pesos, casi 62.000 millones de pesos, lo que dio curso a un pago de 11.766 millones de pesos en IVA, de los cuales solamente se está objetando, se está poniendo el tema de la improcedencia sobre 329, es decir, el 2.8% de lo que se auditó, solo para poner en contexto el margen de los números de los cuales estamos tratando en este sentido. Voy a contextualizar rápidamente el proyecto. El proyecto es la Ruta 66, que parte en la Ruta 5 en Pelequén y termina en la Ruta 78. Son 140 kilómetros aproximadamente que busca llevar camiones desde el puerto hacia el sur de Chile. Ese es el proyecto en el cual se hizo la auditoría. Este proyecto... No, que quería sacar una foto. Perdón. Ya, eso, déjeme sacarlo. Perdón, no me di cuenta. Sí, de hecho, se la mandamos y se la hizo llegar a la comisión. Son 141 kilómetros que pasan bastantes comunas y hoy día nosotros la referencia principal es a la construcción del tramo B, que va desde el lago Rapel hasta la Ruta 78. Eso es lo que se está auditando y se auditó durante el periodo que la Contraloría realizó esta auditoría en el contrato. Es un contrato que inició el año 2019, que tiene un presupuesto oficial de 549 millones de dólares y un plazo variable de 45 años, es decir, 540 meses como plazo máximo. Y tiene un subsidio a la construcción cercano a las 9 millones de UF. Para ahondar un poco en la definición y de cómo se contabilizan los temas de IVA para el pago el reconocimiento de IVA para el pago de IVA construcción, le voy a dar la palabra a María Loreto, cuya departamento es la encargada de realizar la fiscalización respecto al pago de IVA. Presidente, buenas tardes, señores diputados. Sí, tiene la palabra. Como Dirección General de Concesiones, como decía el director, hacemos un reembolso a las concesionarias respecto de IVA. El servicio de construcción, que es el reconocimiento de los gastos y todo lo que incurre la sociedad concesionaria para la construcción de una obra. Por otro lado, tenemos la revisión del servicio de construcción, que en este se examina todos los gastos del servicio con la obra concesionada y se emite una factura por parte de la sociedad concesionaria a esta Dirección General, y el pago de IVA construcción, que es el concesionario recupera el IVA generando durante el periodo de construcción y pagado a su proveedor y contratista. Esto lo imputamos a través del subtítulo 33 de nuestra ley de presupuesto y ellos nos rinden y nosotros hacemos el pago. Objeto del pago de IVA.
acá hay una historia para los que son abogados, como la historia fidedigna de la ley 19.640, que introdujo modificación a la ley de concesiones y beneficios tributarios, fija el objeto del pago del IVA en cuanto que el régimen tributario debe permitir la recuperación de los créditos fiscales soportados por el concesionario y el IVA debe propender a ser neutro en términos financieros para que puedan recuperar ese crédito fiscal y no ver afectado el flujo de caja. La normativa. Esto es muy importante para poder entender qué conceptos se pagan a través de esta recuperación del IVA. Primero tenemos el sistema de concesiones, que es nuestro decreto 900 del año 96. Por otra parte tenemos la ley de concesiones, que fue modificada en el año 93 y 96, y el reglamento número 956, que es del 6 de octubre del 97. Por otra parte, ya tenemos la relación más directa con el concesionario, que son las bases de licitaciones, que son las normas específicas tanto administrativas, técnicas y económicas, a través de las cuales el Ministerio de Obras Públicas va a firmar con esta concesionaria, tanto para la construcción como operación de todos los contratos concesionados. Además tiene convenios complementarios y los reglamentos de los servicios que van a prestar luego esta concesionaria. Y luego tenemos el impuesto sobre venta y servicios, que es el IVA. Disculpe, estamos hablando de la empresa SACIR, ¿verdad? Sí, en este Como caso sí. concesionaria, ya. Pero esto Sí. que le estoy explicando, presidente, es a nivel general, porque no solamente a SACIR que se le devuelve. Este régimen incluye para todos los contratos de concesiones, tanto de construcción como de operación. Sí, pero me refería para la En este citación de caso hoy día. es SACIR. Sí. Ok. Sí. Bueno, ahí para entrar en detalle a nuestro sistema de concesiones, en el artículo 9 del decreto 900, como dije anteriormente, el adjudicatario queda obligado a constituir en el plazo y con los requisitos del reglamento una sociedad. Esto es importante porque cada concesionaria, cada vez que se adjudica un contrato, lo hace con un giro único para esa obra y para esa construcción. No es que pueda hacer un giro variado como para múltiples proyectos. Y esto está limitado exclusivamente al financiamiento, construcción y explotación de esa obra en sí. Luego, el artículo 3 del decreto 956 habla de los costos totales de la obra. Aquí hay un detalle súper importante porque hace referencia a todos los costos que directa o indirectamente sean necesarios para la construcción de la obra en proceso. Bueno, las bases de licitaciones, que aquí es un tema ya más jurídico. No sé si quieres hablar tú, Javier, respecto de las bases. ¿O las hablo yo? No, ya. Las bases de licitación señala que el servicio de construcción cada 4 meses va a ser facturado y de acuerdo al estado que vaya presentando la obra, y para eso el concesionario presenta al inspector fiscal una relación escrita y detallada de todos los costos de construcción del periodo y la base imponible del IVA, acompañado de sus respaldos digitales y de todos los documentos necesarios que acrediten el pago y los gastos que ha hecho. Los originales de dichos documentos son revisados por el inspector fiscal y luego los envía a la dirección general para su revisión, y luego de eso se hace el pago del IVA por parte del MOP, que tiene un plazo de mes que son 30 días siguientes a la recepción de la respectiva factura. Bueno, ahí el costo total de la obra se consideran todas las partidas y desembolsos que digan relación con la construcción, la base imponible y de acuerdo a la legislación vigente. La aceptación de esta factura no implica la aprobación del avance de las obras, sino que es más bien costos para poder hacer la devolución del IVA. Aquí esto ya más es tributable, se entenderá por base imponible. Aquí les voy a hacer mención a, se refiere a la mano de obra, materiales, servicios, gasto financiero, subcontratación por administración y todo, la totalidad o parte de la obra. Criterios de revisión. Bueno, aquí la revisión de los costos se basa en aceptar aquellos costos y gastos que están relacionados de manera directa e indirecta del servicio. ¿A qué le llamamos costos directos? A la materia prima, cemento, fierro, todo lo que se requiera de material para hacer la construcción. Y por otra parte tenemos los costos indirectos que pueden asociarse a la obra respecto de gastos administrativos, asesorías, estudios, ingeniería, gastos de financiamiento, artículos de oficina, consumos básicos, todo lo que requiera la concesionaria para poder llevar a cabo esta obra. Documentos de respaldo.
mandamos todos los documentos electrónicos para los gastos de la construcción. Además tenemos un contrato de prestación de servicios y además el pago de remuneraciones. Cuando no se cuenta con toda la información de manera clara, como división objetamos el pago del IVA y se manda de nuevo al inspector fiscal para que lo vuelva a revisar en caso de que estén objetadas algunas partidas. Ya, aquí ya entramos al detalle. Monto objetado. Si ustedes ven, tal como dijo el director, del pago, solo el 2,8 fue observado. La observación de la Contraloría en específico, si uno se va al informe, dice que no acredita la relación directa con la construcción de las obras. Si uno hace una revisión detallada a la página 71 en adelante del informe, lo que se objeta más que un pago improcedente es que ellos hacen mención a que estos costos no van en directa relación, o sea, no es cemento, no es fierro. Y por otra parte, nuestra ley y todos los reglamentos y toda la normativa que nos rige incluye ambos gastos. La justificación. Acá yo les clasifiqué cada ítem de las partidas que fueron observados. En obra, la implementación del sistema de peaje, gastos generales, gastos de servicio, administración, arriendos, mantención de obra preexistente. Obviamente que cuando la concesionaria va a construir algo, toma esa obra preexistente en la cual se va a basar la nueva obra. Asesorías legales, asesoría en ingeniería y remuneraciones. Eso es lo que observó. Ya. Ahora sí, ahora les voy a dar solamente para ser presidente esa acotación de que más allá de este gasto, obviamente nosotros como dirección mandamos todos los respaldos de acuerdo a nuestras normativas en relación a ambos gastos, los directos y los indirectos. Señor presidente, muy breve, pero... Sí, tiene la palabra. Su nombre, por favor, Javier también para que quede registrado Soto, aquí. Javier Soto, señor presidente. Ok. Es una observación muy breve, pero del informe de la Contraloría, el informe final de la Contraloría, nos preocupa bastante este nuevo criterio acotando los costos asociados a la construcción de la concesión que pueden considerarse como base imponible de IVA. ¿Y por qué se lo digo, presidente? Porque a nuestro juicio estamos trabajando en una reconsideración de manera tal de poder ajustar con la Contraloría los criterios que habían sido definidos por el órgano superior de control hacia atrás y que en este caso nosotros entendemos que hay una nueva interpretación del mismo, relacionado fundamentalmente, señor presidente, con el numeral, con el artículo 3.0, numeral 6 del reglamento, que define el costo total de la obra, determinando los desembolsos que directa o indirectamente, como bien dijo el director y Loreto, sean necesarios para la construcción de la obra. Y también la letra C del artículo 16, que es la ley del IVA, que define la base imponible durante la construcción para incluir en su costo total, evidentemente, considerando todas las partidas que hagan relación con la construcción. Lo que nos preocupa, señor presidente, es el precedente que pudiésemos estar generando con este nuevo criterio, porque esto necesariamente o posiblemente, para no dar un supuesto, pudiese generar conflictos no solo con esta concesionaria, sino que con todas las concesionarias que participan del sistema de concesiones. No se olvide, señor presidente, que nosotros tenemos un sistema de resolución de controversias distinto que se genera por una comisión arbitral y un panel técnico. Y esa es fundamentalmente nuestra preocupación respecto de este nuevo criterio que ha ido acotando los conceptos asociados al pago de IVA. Es una eventualidad, no es un hecho cierto, evidentemente, pero en esta reconsideración que estamos trabajando de manera tal de poder estudiar y concordar con la Contraloría estos nuevos criterios. Okay, muchas gracias. Don Claudio. Sí, señor presidente, Director. solo para finalizar, lo que quisimos dar cuenta acá es que lo que refleja el informe no es un pago improcedente, sino que es una criterio diferente que ha tomado la Contraloría para determinar cómo pagar el IVA o cómo aquellos costos que pueden ser no considerados dentro de la base imponible. Entonces, lo que queríamos mostrar es que todavía tenemos primero pasos por hacer,
y en el escenario que no pudiéramos revertir lo que está diciendo la Contraloría, a nosotros nos quedan todavía aproximadamente 60 declaraciones de IVA, por lo menos, que tenemos que generar. Por lo tanto, este dinero en el escenario en que no pudiésemos revertir lo que nos ha señalado la Contraloría, puede ser resarcido, independiente que después las concesionarias tomarán las acciones correspondientes que les permite la ley de concesiones. Tal como dice Javier, para nosotros es complejo asumir esto porque podríamos llegar a tener una dicotomía de situaciones donde si la concesionaria lo reclamase y algún tribunal le diera el favor, o en este caso fallar en función de lo que dice la concesionaria, lo que podría decir la concesionaria, tendríamos a la vista una recomendación, digamos, un dictamen de Contraloría que nos indica hacer paso A, y tendríamos un dictamen, un fallo de la Corte haciendo paso B, que serían contrapuestos. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer, más allá de aclarar los temas a la Contraloría, es generar un criterio común de manera tal que no tengamos posibles problemas al final. Sí, lo que queremos también aclarar es que como pago improcedente, como fue escrito en algunos medios o incluso en algunas redes sociales, lo que estamos mostrando es que no es un pago improcedente, sino que es una diferente forma de calcular la base imponible que genera un delta de costo que se pagó desde los criterios actuales y que podría ser revertido indudablemente en un futuro cercano. Entonces, un poco lo que queríamos aclarar que con esta presentación es que el trabajo que hace la Dirección General de Concesiones es un trabajo serio que tiene que ver muy relacionado con la ley y con el reglamento, y no con un pago improcedente a una empresa en particular, independiente de lo que uno puede opinar de la A nosotros nos dio 60 días para este punto, para 60 días para 60 días nos da para tomar las acciones correspondientes. ¿Desde cuándo? Desde el 4 de agosto. Okay. Lo que nosotros tenemos ahora es presentar esta reconsideración, como indicaba Javier, y de ser no acogida, tenemos dentro de esos 60 días que tomar las acciones de revertir la situación e iniciar un examen de cuenta que probablemente lo que va a derivar es que tengamos que pedir a la concesionaria o instruir a la concesionaria la devolución de estos dineros en el peor de los escenarios. Ok, gracias, director. Mire, solamente antes, sí, al tiro, diputado, solamente antes de otorgar la palabra, solamente quería hacer, para poner en contexto también de lo que estamos hoy día en esta comisión. Usted sabe que han habido mucha movilización y manifestaciones de la comunidad con respecto a cómo esta empresa hoy día tiene o no la fiscalización de parte del MOP. Y lo digo esto porque no sé si existe inspección fiscal de la obra y que responde, ¿no es cierto?, en este caso a emitir un informe con respecto a los trabajos que están realizando. Porque según lo que me informan los vecinos, dice que entre Pelequén y Las Cabras está el tramo A1 y A2, donde la ruta de la fruta de nuestra región de O'Higgins se ha convertido en un peligro constante. Ellos mencionan, en especial, entre el paradero 0 y el 18 de Requegua, los baches no son simples imperfecciones, o sea, estamos hablando de una cuestión seria, y al mismo tiempo dice que son trampas invisibles que han reventado neumáticos, han descontrolado vehículos, o sea, accidentes en forma permanente, y las familias se exponen permanentemente también allí. Y dicen que en este caso que existe una especie de cortapisa que ahí se tratan de escudar unos con otros porque han buscado respuestas a ellos. Dicen que existe la letra chica por parte del tramo que no viene aprobado al estudio de impacto ambiental, pero el contrato de adjudicación es claro, la responsabilidad por las obras preexistentes recae en la empresa SACIR. Entonces, yo creo que sería importante también en esto la posición que tiene el Ministerio, el Ejecutivo con respecto a esta empresa que está ejecutando obras. Nos han enviado videos, respaldo de mucha información del estado en que se encuentra la ruta. Realmente es un peligro y hay obras inconclusas y hay cobro de peaje. Entonces, yo creo que esta situación hoy día, y hay un compromiso también que se tomó en esta comisión hace un tiempo atrás de parte del Ejecutivo a través del exdirector general de concesiones de que se iba a suspender el cobro de peajes. Director. Después la palabra, disculpe, sí. ¿En qué orden? Ahí. Sí, disculpe, al tiro el diputado Romero y Razabal Bugueño, y para que tengamos ese orden, por favor. Ahora sí, don Claudio Soto. Señor presidente, hoy día nos juntamos a las 13 horas, tuvimos una reunión con el senador Macaya, la señora Sepúlveda, el senador Castro y los alcaldes de Pichidegua, Las Cabras, Peumo, San Vicente y ahí. Los 4 alcaldes nos expusieron exactamente este mismo tema. Se les explicó un tema que es una falencia que tiene la base de licitación de este contrato,
donde hay una especie de área gris para el tramo que va entre Pelequén y Peumo, Las Cabras, donde como gran parte de este trazado de la Ruta 66 actual pasará a ser una variante, es decir, desde el puente Peumo hasta el puente El Durazno, el nuevo trazado no va por la Ruta 66, lo que establece en la base de licitación es que el concesionario debe mantener de acuerdo a cómo recibió el contrato y tiene que hacerse cargo de mantenciones menores. Eso nos complica a nosotros porque cualquier intervención mayor, como la que hay que hacer ahora para resolver el tema de los baches, significa que no estaría contenida en el contrato. Tal es la conclusión que nosotros el año 2022 le instruimos a la concesionaria reparar aproximadamente 20 kilómetros, lo llevaron al panel técnico y el panel técnico falló a su favor diciendo que esto no estaba contenido en el contrato. Tuvimos que hacer unas obras complementarias que alcanzaron las 100.000 UF para reparar este tramo que estaba principalmente entre Peumo y Las Cabras. Hoy día nosotros lo que vamos a hacer y lo que nos comprometimos con los alcaldes fue hacer de manera inmediata algunas reparaciones de emergencia, porque entendemos que se vienen las lluvias en esta semana, y gestionar con la concesionaria y con la DIPRE, hacer el levantamiento de la monografía, que ya más o menos lo tenemos avanzado, que sería aproximadamente 200.000 UF en una reparación más profunda. ¿Alguna calendarización, director? Nos comprometimos solamente a que la próxima semana le íbamos a dar fecha a los alcaldes, porque tenemos que ir primero a DIPRE a conseguirnos el financiamiento y después poder incluirlo en el contrato para poder generarlo lo antes posible, entendiendo la premura que nos expusieron. Eso lo vimos con ellos, vamos a trabajar, de hecho ya tuvimos una pequeña reunión por teléfono con la concesionaria para poder tratar de buscar un punto de acuerdo en que partieran las obras, independiente que nosotros empezáramos a trabajar el acto administrativo en paralelo y no tener que esperar a que estuviera totalmente tramitado el acto administrativo. No obstante, hay que considerar que el tramo que tiene hoy día pago de peaje es el tramo B3, B4, que es el que va entre el otro lado del lago Rapel y la Princesa, el condominio de la Princesa, el sector de la Princesa en Santo Domingo. Y tal como ha estado en negociaciones con la concesionaria y atendiendo los requerimientos de los vecinos, ya se ha llegado a un acuerdo de una rebaja de peaje en el peaje Las Cabras, el peaje Las Arañas, que está en el sector de Las Cabras, de 1.950 a 500 pesos para los vehículos livianos y también un porcentaje similar de 75% de descuento para los buses de 2 ejes. Eso ya se los presentamos a la comunidad. Hoy día le tenemos que presentar el día jueves. Yo tengo que ir personalmente a Las Cabras a presentarle el cronograma para las obras, digamos, obras menores que están pidiendo hoy día, que son paraderos y otras cosas de corto plazo. Este beneficio va a durar durante aproximadamente 3 años, 3 años y medio, hasta que se terminen unas obras que ellos nos habían pedido como mejoramiento, que están iniciándose en esta etapa. Entonces, entendemos que son temas, la Ruta 66 produce bastante tema, pero son temas que estamos tratando de resolver de forma paralela. Estamos juntándonos hoy día con los alcaldes, estamos reunidos con la gente de Santa Inés y todo el tema de Las Cabras para el tema del peaje y los beneficios, y además poner en el poder de los municipios aproximadamente 300 o 400 pases liberados para los vecinos que se vean mayormente afectados. 500 pesos de rebaja para todos quienes ocupen el peaje de La Araña y la reparación, esperamos dentro de las próximas semanas, por lo menos de emergencia, los baches, los problemas que tiene la ruta entre San Vicente, entre Mayo y San Vicente, y un proceso de reparación mayor en lo que viene en las próximas semanas y meses. Gracias, director. Diputado Leonidas Romero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Saludar al Ejecutivo por su intermedio. Yo creo que todos los diputados de esta comisión recibimos una carta que envió la señora Sandra Navarro Ponce, que es vocera, que son los dirigentes de la Junta de Vecinos Santa Clarisa, Valdebenito Alto, Valdebenito Bajo, El Pino, Santa Inés, Santa Silvina, Media Luna e Inés de Suárez. Voy a leer parte, presidente, porque la verdad lo que plantean los dirigentes, que yo le creo, es muy distinto a lo que el Ejecutivo está mencionando. Y antes de leer parte de la carta, me llamó poderosamente la atención 2 situaciones. Cuando el señor funcionario, ¿su nombre, perdón? Don Javier, dice que está preocupado de que no se genere un precedente que puede complicar a las concesionarias.
El problema es que hay un precedente que las concesionarias han perjudicado a los vecinos. Y yo creo que tiene más valor los vecinos que la concesionaria, porque al final del día la ruta la pagamos todos, incluso algunas rutas que están repagadas las seguimos pagando. O sea, que la concesionaria se complique, a mí me da exactamente lo mismo. Y también escuchaba al señor de la concesionaria decir que en las redes sociales y en la prensa, en algunos medios, hay desinformación. Bueno, eso ocurre cuando no hay un contacto directo con los vecinos. Yo tuve la suerte de ser alcalde de Coronel, donde se construyó una ruta concesionada. Yo era alcalde cuando se estaba construyendo y tratábamos de bajar toda la información, porque si no, al final del día los vecinos no están de acuerdo y cuando el inspector fiscal no hace la pega, menos. Voy a leer textual parte de lo que los vecinos me plantean. Nos plantearon a todos. Dice: nos parece inaceptable lo advertido en el informe 592 de la Contraloría General de la República, donde se indica que se reportó un avance de un 80% de la carretera en los subsectores B3 y B4, basándose en el progreso de ciertas partidas, sin que exista documento que respalde los avances reportados. Además, la presentación incompleta del proyecto de ingeniería dentro del plazo establecido no fue advertida por el inspector fiscal, don Marcelo Renere, cuya salida solicitamos explícitamente en reiteradas reuniones con el Ministerio de Obras Públicas. Este informe nos da la razón en lo que hemos expuesto en reiteradas ocasiones con diferentes autoridades. Es necesario para nuestra comunidad saber y tener certeza del real porcentaje de avance de los hitos del tramo B3, dado que esos avances le otorgaron luz verde para la puesta en marcha provisoria el 26 de abril del presente año, lo que permitió el cobro de peajes denominado Las Arañas. Además, necesitamos saber qué funcionarios realizaron el informe, ya que consideramos que en dichos informes debe existir claridad, la cual debemos y tenemos el derecho de conocer. Sinceramente tenemos más dudas que certeza, y como hemos indicado, la seguridad debe primar en cualquier construcción de carretera en nuestro país. Como representantes, contamos con el respaldo de nuestros vecinos y ahora necesitamos que ustedes, los diputados, a quienes elegimos para velar por nosotros, por cada ciudadano de este país, cumplan en su deber para la cual fueron mandatados, resguardando a las personas su dignidad. Esperamos una acogida favorable. Atentamente, la señora Sandra Navarro. Presidente, entonces, lo que plantean los dirigentes dista mucho de lo que escuchamos acá. Yo no soy representante de ese distrito, pero soy diputado de la República y participo en esta comisión. Y la verdad es que cuando recibo esta carta, yo esperaba que ustedes dijeran algo parecido a lo que están planteando los dirigentes, y lo que yo he escuchado dista mucho de eso. Y lo digo con mucho respeto. Yo algo sé de construcciones, repito, y algo sé también cuando hay una ruta concesionada. Nosotros tuvimos que dar la pelea muchas veces, nosotros no habían instalado una plaza de peaje. Y sabe usted que los coronelinos logramos que el gobierno de turno de la época retirara la plaza de peaje, porque no estábamos de acuerdo. Un llamado a los vecinos. Cuando los vecinos se unen, la verdad cambia la historia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Sí, compartiendo parte de la intervención del diputado Romero, también mencionaban ustedes de la rebaja del peaje. Esa rebaja también dicen ustedes que no se la han comunicado a la comunidad. Había hablado de suspensión en un momento, pero sería importante entonces el llegar hasta la comunidad a informar al respecto. No sé, don Javier o don Claudio. Sí, don Claudio, director. A ver, nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones con los dirigentes, incluido Sandra. Yo la semana pasada, el martes de la semana pasada, tuvimos una reunión con Sandra y con Disculpe, también con Karen Murillo del sector de Santa Inés, que han estado todos los dirigentes ¿sí? de Santa Inés que llegaron junto con la senadora a conversar con nosotros, y de hecho yo tengo una reunión programada mañana, el día jueves a las 4 de la tarde en Santa Inés, donde íbamos a resolver los detalles de la rebaja del peaje que se les comunicó oportunamente, y se les indicó claramente todo lo que nosotros estábamos haciendo en función de la petitoria que nos habían hecho. Lo que nos está indicando el señor diputado, nosotros venimos a responder. Se nos indicó el punto principal por el cual nos llegó la citación, que era el tema de los 389 millones que no estaban, o que el informe indicaba como problemas de imputaciones. Eso es lo que tratamos de explicar.
podemos entrar en los otros 3 puntos que indica el informe de Contraloría, pero el informe de Contraloría para todos esos puntos nos da 60 días para aclarar, sobre todo el tema del avance del 80%. Tenemos 60 días para presentar los documentos porque no estuvieron a la vista durante el periodo de auditoría. No significa que no hayan estado bien respaldado el informe de avance del 80% que detectó, o el hito que se cumplió cerca de donde se hizo en el periodo de tiempo que se hizo la auditoría. Podemos preparar la información, tal como usted nos está pidiendo, de los otros 3 puntos que están indicados en el informe. No obstante, nosotros estamos preparando toda esa información para presentar a Contraloría dentro de los plazos que se nos había indicado en el informe mismo, donde son 15 días para alguna acción y 60 para otro, y eso es lo que estamos trabajando. Sin embargo, quiero clarificar que nosotros con el grupo de Santa Inés, Santa Clarisa, Valdebenito y generalmente con las personas de Las Cabras, estábamos trabajando tanto la rebaja de peaje que se informó oportunamente a través del subsecretario y los pases liberados. Respecto al tema de la suspensión del pago, nosotros fuimos a presentar la opción a DIPRES y DIPRES nos dijo que no había posibilidad de hacer suspensión de pago. La ministra también le indicó al subsecretario que fuera parte de las negociaciones, quien encabezó esta negociación con DIPRES para obtener la rebaja de 500 pesos. Eso es un poco lo que puedo señalar respecto a los acuerdos que hemos tomado y permanentemente en conversaciones con los dirigentes de Valdebenito, Las Cabras, Santa Inés. Don Claudio, disculpe, y con respecto a los alcaldes también, aparte de saber toda esta información, ¿ellos fueron con cierta conformidad después de la reunión que sostuvieron? Que aquí hemos tenido algunos temas, señor presidente. Hay grupos de vecinos que no necesariamente se sienten representados con sus representantes del territorio y hemos tenido que establecer comunicaciones paralelas porque no podemos juntarlo a todos. Hay algunos problemas en el territorio que no son materia de nuestro conocimiento y sí lo hemos conversado con el alcalde. De hecho, el alcalde ya está, el alcalde de Las Cabras, que es donde pertenecen todos estos sectores que firman la carta que nos lee el señor diputado. Y también que se veía allí también. Pero lo que pasa es que para el tema de peaje, sí. la gente de Las Cabras, desde Santa Inés hasta Valdebenito, todo el Santa Clarisa, todo el sector que todos pertenecen a Las Cabras, el alcalde ya está gestionando digamos, cómo va a repartir los pases que estaba liberado. Entonces, con él ya teníamos un acercamiento y una comunicación fluida y directa. Javier tenía... Don Javier. Señor presidente, no, quería, a lo mejor me expresé mal, diputado Romero, la verdad es que el interés de todos los funcionarios de la Dirección General de Concesiones no es precisamente representar ningún interés particular ni ninguna empresa, ni de esta ni ninguna otra, señor diputado. La verdad es que lo que nosotros buscamos al momento de fiscalizar un contrato de concesión, y en general los 78 contratos que hoy día están vigentes, es la correcta ejecución de las normas ahí establecidas. Por eso que yo le hablaba al presidente, no es porque a nosotros nos complique una situación en particular, sino lo que nos complica precisamente es que el Estado de Chile no se vea... Pero el mismo precedente, disculpe Javier, puede ser que la empresa tenga otras obras en el país que a lo mejor tampoco ha respondido como corresponde. También allí es un dato que hay que tener siempre en la mesa. Es cierto, señor presidente. Para eso están cada uno de los inspectores fiscales y la Dirección General de Concesiones. Pero respecto de este punto en particular, lo que nosotros buscamos es la correcta interpretación del contrato, señor diputado. La verdad que no hay ningún otro interés en la mesa. Porque efectivamente... acotar un criterio que no tenga un sustento legal genera o eventualmente puede generar alguna circunstancia judicial. Gracias, don Javier. Diputado Irarrázaval y diputado Buqueño. Sí. Gracias, presidente. Está más que contextualizado, digamos, la citación aquí no está solo por el tema de la Contraloría, sino porque de esta comisión habemos 2 diputados que representamos, por ejemplo, a la comuna de San Pedro y otros 2 diputados que efectivamente representan a Las Cabras y la región de O'Higgins, ¿cierto? Parte norte. Que vemos que los vecinos, sobre todo, son los que no están contentos con esta carretera, ¿ya? Los camioneros están contentos, porque es una buena carretera. Yo he andado por ahí, ¿cierto? Pero no es buena para los vecinos. Es una zona con muchas lomas, los camiones andan rápido, les cuesta frenar, no hay zonas de seguridad. Están prácticamente, ¿cierto?,
por lo menos lo que yo conozco en San Pedro, no sé si los colegas opinarán lo mismo, no hay caleteras, a veces está la casa hundida, ¿cierto?, respecto a la carretera y pasan los camiones rápido, arriba, digamos, no hay cruces, seguramente van a aumentar la cantidad de accidentes y atropellos en esa zona de manera brutal. Entonces, claro, ahora estamos hablando de TAG, San Pedro, el alcalde anterior, ¿cierto?, pidió que no estén los TAG, no haya TAG en su comuna, y lo que hicieron fue poner en la entrada y la salida de su comuna. Y entonces en San Pedro, que no hay bomba de benzina, tienen que ir a Santo Domingo o a Las Cabras para echar benzina, y quedaron encerrados. Entonces, hay un problema aquí con la calidad del proyecto, que es lo que dice el diputado Mellado, que no queremos que se repita. Porque claro, la empresa hace lo que le dicen, los inspectores fiscales tienen que hacer cumplir el contrato. Pero el desarrollo del proyecto, director, por su intermedio presidente, uno dice ¿por qué? ¿Se hizo para los camioneros? ¿Se hizo para la concesionaria? Porque para los vecinos no se hizo. Hay un problema grande. Entonces, podemos ver los 500 pesos, podemos ver los TAC, podemos ver qué se hace con la Contraloría, pero tenemos un problema de fondo aquí, que es qué hacemos con una carretera que está pasando por comunidades que están de mucho antes ahí y que les cambió la vida. Veían que quizás con esperanza que aquí iban a tener mejor conectividad porque son sectores aislados. Y al revés, quedaron encerrados por la carretera. ¿Ya? Y creo que allí tenemos un tema pendiente, director. Ahora, yendo al tema que nos convoca en particular, una que yo no minimizaría con que estos montos que dice la Contraloría andan cerca del 2-3%. Me acordé de un chiste conocido del Festival de Viña que comparaba la gestión de una carretera en España, en Chile y en Argentina. Que en uno de esos países, no voy a decir cuál, mostraba la carretera en verdad no estaba, porque había sido el 100% de lo que se había, entre comillas, mal gestionado. Bueno, no es el caso, pero sigue siendo un monto alto y grave, si es que, cierto, no hay claridad. Ustedes seguramente, cuando la Contraloría les presenta las observaciones y se hace un preinforme, ¿cierto?, ustedes tienen que haber respondido. Por ejemplo, no sé si habrán respondido el mismo tema de que esto es el IVA, por ejemplo, y de que en general se hace de otra manera y no se hace así. Y la Contraloría no les dio lugar, seguramente, porque perseveró, les pregunto ahí el detalle, perseveró con esta interpretación y por lo tanto en la reconsideración que ustedes impongan, eventualmente la Contraloría va a persistir en que tiene otro criterio, ¿ya? Entonces le quería preguntar por ese asunto en particular. Y bueno, pues eso nomás, sí, porque usted decía efectivamente estos documentos no estaban a la vista en ese momento, pero sí tienen que haber respondido el preinforme. Eso, presidente. Gracias, diputado Villarrazabal. Vamos a ir respondiendo inmediatamente para que don Claudio, como director ahí de concesiones, pueda dar respuesta a las inquietudes del diputado Villarrazabal. Diputado, sí, efectivamente nosotros respondimos en su oportunidad las observaciones. De hecho, Alejandro fue a hacer una especie de presentación a la Contraloría indicando los criterios, cómo nosotros evaluábamos los criterios. Sin embargo, tal como usted señala, no fueron acogidos. Nosotros vamos a hacer la reconsideración y, de lo contrario, vamos a tomar el dictamen de la Contraloría tal como está. Lo único que nosotros le hemos tratado de indicar acá, que vamos también a presentar a la Contraloría que la concesionaria, dentro de lo que establece el contrato de concesión, tiene la posibilidad de contrademandar esto, y nosotros hemos tenido bastantes temas con lo IVA. De hecho, el criterio anterior del periodo anterior de la Contraloría lo que nos pidió fue generar un procedimiento para cumplir los plazos, porque cuando no se cumplían los plazos se terminaba pagando fuera de fecha, y al pagar fuera de fecha se generan intereses y también nos hacía juicio de cuentas por los intereses que se cobran. Respecto a esto, nosotros el punto que también le hemos levantado a la Contraloría es de haber un cobro retroactivo. O sea, nosotros podemos reversar el pago del IVA y con eso de alguna forma subsanamos la observación. Sin embargo, si hay una discrepancia de la concesionaria y esto llega a tribunal y el tribunal les da la razón a lo que ellos reclaman, vamos a tener que pagar el IVA
con intereses. Por lo tanto, también hay un perjuicio del Estado. Entonces, lo que hemos querido mostrar a la Contraloría es todos los escenarios posibles, pero de persistir y de seguir con el criterio que nos impone la Contraloría hoy día, acogeremos el dictamen, así como siempre lo hemos hecho, y vamos a reversar los fondos, entendiendo que tenemos tantas declaraciones de IVA por delante que es relativamente sencillo, pero dejamos siempre este warning de que podría ser incluso algo un poco más complejo. Respecto a la primera parte de la pregunta, efectivamente este no es un proyecto que nosotros estemos orgullosos, porque además es un proyecto que está fuera de los estándares de lo que nosotros hoy día licitamos. Nosotros hoy día licitamos los contratos principalmente por flujo, aquellos que tienen flujo suficiente para tener doble calzada. Este es un proyecto que hay que recordar que fue licitado el año 2010-2011 con una primera concesión que resultó, se tuvo que retrotraer producto de los sobrecostos ambientales, principalmente por el paso entre Peumo y Las Cabras y la afectación que tenía con el sector de Quilicura, el Valle de Quilicura. Se tuvo que retrotraer, la concesión se declaró desierta, perdón, se tuvo que terminar la concesión y se relicitó bajo las mismas condiciones, el año 2019. El proyecto es un proyecto de 2010, por eso le quiero hacer, y eventualmente es un proyecto que hoy día, si nosotros tuviéramos que concesionar, no sería ese el proyecto que concesionaríamos. No, con la gente de Santa Gris y Santa Inés logramos generar una ampliación de capacidad, hicimos caleteras, pero estas siempre se dijeron van a estar después de que esto se ponga en funcionamiento, y es lo que estamos haciendo hoy día trabajando. Ese sector y todo lo que nos pidieron, cruce a desnivel, cruce al web, todo lo que se nos pidió lo logramos. Tuvimos que invertir casi 1,5 millones más de UEFs para poder llevarlo a un estándar más parecido a lo que nosotros hoy día concesionamos. Eso no opta que el contrato tiene ciertas restricciones, es un contrato que está firmado por el Estado, que también terminarlo cuando en algún minuto se dice terminemos los contratos, también el Estado tiene un compromiso con la concesión y con la eventual programa de concesión o con el sistema de concesiones, lo que podría significar para adelante. Hemos tratado de mejorar el contrato de todas las formas que no ha sido posible, tenemos contacto directo con las comunidades. No obstante, no es el contrato que, insisto, que nos enorgullece. Tenemos contratos donde licitamos todo doble calzado hoy día es impensado licitar un contrato que no sea doble calzada, por lo tanto recogemos el punto, hemos estado en contacto con las comunidades para tratar de mejorar esto, pero es un contrato que se firmó hoy día ya son 7 años, 6-7 años que se firmó. Quizás los que estamos acá no formamos parte de eso, y hoy día nos estamos haciendo cargo tratando de mejorarlo, y también por eso la ministra nos encargó y le encargó al subsecretario hacer esta negociación con DIPRE para poder rebajar el precio del peaje hasta que se constaten las obras que sobre todo se están haciendo en el mismo sector de Las Cabras en beneficio a las mismas comunidades que nos lo solicitaron. Lo que pasa es que San Pedro, el peaje también, por una lógica, hay que pensar en la lógica cómo se instalaron los peajes. Los peajes están puestos en los límites regionales, porque se subentiende, o sea, se subentendía que las comunidades, su centro de residencia y su polo es la capital, la región. Pero claramente hoy día Melipilla es un polo, toda la gente de Las Cabras va a Melipilla, todos los servicios básicos, etcétera, por lo tanto tiene que pasar por el peaje que va hacia el peaje que está en La Araña. Pero de igual forma, cuando hablamos también con los alcaldes de San Pedro y con la gente de San Pedro, también su pueblo es Melipilla, por lo tanto, y como el peaje está yendo hacia Santo Domingo, ellos nos indicaron que quienes más transitan por el peaje de San Pedro son los camiones que van directo al puerto principalmente. Entonces, por eso la gestión que se nos encomendó y la que nosotros nos embarcamos fue concentrarlo en Las Arañas, porque con eso tanto la gente de San Pedro que tiene que ir a Las Cabras va a tener la rebaja de 500 pesos, la gente de Las Cabras que va hacia Melipilla tiene la rebaja de 500 pesos, y ese es el peaje que entendíamos generaba el mayor conflicto social. El peaje de que está saliendo de San Pedro entre la región metropolitana y la región de Valparaíso, se subentendía que es el uso de camiones o gente que va directamente hacia la costa. Gracias, director. Director, mire, antes de seguir dando la palabra, me gustaría saber si usted tiene conocimiento de un oficio que a propósito de la participación de las comunidades que usted mencionaba, que hicieron llegar al presidente de la República y la ingresaron al Palacio de la Moneda el 3 de julio. Y aquí justamente, a propósito del diputado Irarrázaval, están las comunidades de Alhué, San Pedro, Las Cabras y también de Peumo, Pichidegua y también San Vicente.
Le voy a entregar igual copia de la carta porque aquí aparecen antecedentes de solicitudes que ellos han planteado y me gustaría también, así como hay que dar respuesta a las comunidades, y también se convoquen a ellos cuando ustedes asistan a la región. Eso, director. Diputado Bogueño. Sí, gracias, presidente. Yo soy diputado justamente de esa zona, donde está esta carretera La Fruta, San Vicente, Peumo, Pichidegua, Las Cabras. Y de verdad no es ningún orgullo este proyecto, no es ningún orgullo cuando han pasado malos ratos, dirigentes, vecinos, y hemos estado en una serie de reuniones con autoridades, con la ministra, fue el subsecretario, estuve en esa reunión con todos los dirigentes, con el subsecretario de Obras Públicas. Y tal como lo decían los otros parlamentarios que están en esta comisión por su intermedio presidente, la bajada de información es lo que anhelamos desde un principio para más que calmar a la comunidad por un tema de no más abuso de las concesionarias. Ese es el sentir de las personas. Y yo me alegro que haya un nuevo director de concesiones, porque con lo que acaba de manifestar es que le está dando celeridad y tiempo de respuesta y bajada de información a las comunidades. ¿Cuál es el trabajo que se va a realizar? Ojalá fuera costo cero por todos los dolores de cabeza que han tenido los vecinos, sobre todo los que viven en el sector de la comuna de Las Cabras. Aquí hay un problema y la Contraloría, de cierta forma, porque cuando detecta irregularidades, es porque es un problema que también, y lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho la propia ministra, desde el origen del diseño de este proyecto. Y yo agradezco que usted y sus funcionarios tienen una empatía distinta, ¿ya? Que van a terreno, que tienen programadas con las distintas comunidades, pero aún así falta. Desde el paradero 0 hasta el 18, Requegua, hasta Peumo, oye, la carretera de la fruta, ¿cierto? Desde Pelequén es una cantidad, no son eventos, vallas, son hoyos. Y de verdad que son cráteres y de verdad son inaceptables porque quienes transitan, que además son muchos temporeros, ¿ya? Escolares, gente que no tiene mayores recursos, y lamentablemente han habido muchos accidentes. Entonces yo le pediría, así como hay un cambio también, porque se nota, en la forma de metodología de trabajo con las comunidades, pero también para lograr el objetivo, que al final no sean cobrados tan altos estos peajes, apurar la respuesta. Hemos enviado una cantidad de oficios, hemos hecho un monitoreo, un seguimiento a este proyecto, pero la comunidad de verdad está muy inquieta. Falta seguridad vial, harto, lo hemos oficiado muchas veces, así que esperemos que una vez más, y yo le agradezco mucho que esté acá, se pueda durante este año apurar este proyecto, pero siempre pensando en la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. No sé si algún otro colega o los invitados presentes quieren tomar algún punto de lo que han planteado. Diputado Irarrázaval. Sí, gracias, presidente. No sé si le van a contestar al diputado Bogueño. Yo tengo un punto aparte para aprovechar de su presencia, pero es bastante sencillo. ¿Puedo? Sí. Lo que pasa es que con el director anterior de concesiones, yo le había denunciado que el acceso por Vespucio al aeropuerto está también lleno de hoyos. Y es bastante gráfico, digamos, que una entrada a Chile esté en tan malas condiciones. Lo que él me explicó es que efectivamente lo que pasó ahí es que está justo entre límites de concesiones y nadie se hizo cargo de esa cuestión. Y lo que iban a hacer era arreglarlo con fondos propios, con operación propia. Y por lo tanto podría ser algo bastante ejecutivo. No sé si nos puede responder algo respecto de eso, presidente, por su intermedio. Muchas gracias, señor diputado. Sí, por supuesto. Esa es la idea, que se genere el espacio para la respuesta. Director. Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, ahí hay una zona que quedó entre dos concesiones y entonces esa parte es de vialidad. Vialidad no lo tiene considerado porque
está al lado de 2 concesiones. Nosotros ya hemos hecho bastante arreglo con una de las concesionarias que tiene, digamos, es una concesionaria bastante proactiva, que es la concesionaria Costanera Norte, y ya hemos hecho algunas reparaciones. Sin embargo, estamos viendo con ellos para incorporar ese sector a su área de concesión para que sea permanente. Esto tenemos que pasar por DIPRE y hoy día tenemos bastantes actos administrativos que están un poco sobre eso, lo estamos trabajando. Ya tenemos un preacuerdo con la concesionaria para hacerlo parte de la concesión y que después tengan las reparaciones tal como tiene el resto de la ruta. Sin embargo, nos ha tomado un poco más del tiempo que necesitamos. Juan Manuel, antes de su salida, me lo encomendó a mí, que yo estaba a cargo en las operaciones de esas 2 rutas, así que ya lo estamos trabajando y esperamos tenerlo de aquí a fin de año concretado para que la reparación sea permanente por parte de alguna de las concesionarias. Muchas gracias, señor director. Diputado, me imagino que debe haber quedado perfecto. Entonces, sí, se agradece su presencia, por supuesto sus exposiciones, así que quedan en libertad de acción para nosotros continuar con el resto de puntos de la tabla. Que tengan un buen retorno y sus resoluciones. Así, muy bien, diputada. Así que les vaya muy bien, que tengan buen retorno. Perfecto. Entonces, a estos señores, empezamos con su proyecto. bueno, continuando entonces con el orden del día, tenemos unas mociones refundidas en primer trámite constitucional que modifica la ley 18.290 de tránsito para exigir a vehículos de transporte de pasajeros y de carga que indica contar con elementos de seguridad y sistemas de monitoreo que señala los boletines números 17.427-15, el 17.430-15 y el 17.452-15, el cual fue aprobado en general con plazos de indicaciones que vence el 18 del 8 del 2025. Así que tengo entendido que estamos esperando que ingresen los invitados, que en este caso sería el jefe de la zona de tránsito de carreteras y seguridad vial, el general don Víctor Alejandro Bielma Vidal, a quien lo vamos a esperar unos minutos para que haga ingreso. Bueno, y vamos a rellenar un poco mientras llega nuestro invitado. También en segundo término viene el señor prefecto de la Prefectura de Investigaciones de Accidentes de Tránsito de la CIAT, el teniente coronel don Carlos Alejandro Cortés Olave, y también el señor jefe de la sección SINGUE de Prefectura Técnica de Seguridad Vial, OS2, capitán don Carlos Nicolás Basaletti Badilla. Y después tenemos el último expositor. Exactamente. Y vía Zoom también aprovechamos de saludar a quien está conectado, que en este caso es la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, la señora Luz Infante Acevedo. Señorita, por lo que veo. Sí. Me hace la seña. Muy bien. Bueno, estamos rellenando mientras tanto para que la gente que nos está viendo, estamos esperando a los invitados. ¿Cómo está, subsecretario? Daza, qué gusto saludarlo también. No lo habíamos nombrado, así que aprovechamos a saludarlo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto. Bueno, aquí vienen ingresando entonces nuestros invitados. Muy buenas tardes, por favor. Sí. Bueno, entonces, en vista y paciencia que ya han llegado nuestros invitados el día de hoy, en este caso el jefe de zona de tránsito de carreteras y seguridad vial, general don Víctor Alejandro Bielma Vidal. Muy buenas tardes a la Comisión de Transportes. Debajo del micrófono, ese botón. Sí, bienvenido. Bueno, buenas tardes, presidente. Buenas tardes a toda la comisión. Bueno, atendiendo la materia de que se nos citó acá a la moción, me gustaría contextualizar un poco, ¿ya? Conforme a las estadísticas actualizadas que tenemos nosotros de la tasa de siniestralidad vial, que hasta el día de hoy, martes 12 de agosto, ¿ya? Me gustaría señalar que
Hasta el día de hoy tenemos una cantidad de 64 personas fallecidas más respecto al año 2024, lo que significa un 7,2% más. ¿Ya? Este año, lamentablemente, llevamos 955 personas fallecidas. Eso significa 64 personas más. 955 personas fallecidas hoy día al 12 de agosto. 64 personas más y se representa un 7,2% más respecto a la misma fecha del año anterior. ¿Ya? Y principalmente las causas son el exceso de velocidad, la conducción imprudente y el que viene irrumpiendo con fuerza y sostenido en el tiempo es la exposición del peatón a riesgo de atropello, que generalmente son con consecuencias fatales. Y aquí quiero entrar en la materia. De esta cantidad de siniestros, 70 buses han participado en siniestros viales, ¿ya?, durante esta temporalidad, a lo cual y si nos vamos a las estadísticas de los últimos 3 años, el año 2023, 562 buses participaron en siniestros viales. Año 2024, 598, y a lo que va la fecha, 338. Entonces, ya vamos por sobre la misma cantidad de los años anteriores. Y, bueno, el accidente más importante o mediático con consecuencias fatales con participación de este tipo de buses fue el que ocurrió el día 11 de marzo en el sector de Guanaquero. Acá a mi izquierda me hago acompañar con el comandante Carlos Corteo Lave. Él es el jefe de la prefectura CIAT de investigación de accidentes en el tránsito a nivel nacional, ¿ya? Y a mi derecha el capitán Carlos Basaletti Badilla, que es ingeniero en tránsito y trabaja en el departamento, en la prefectura técnica y seguridad vial de Carabineros de Chile. Carlos, tú, conforme a los puntos que vimos, voy a dar la palabra capitán Basaletti, presidente. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, la comisión. Bien, para nosotros realmente es sumamente relevante este tema, particularmente hablando de la seguridad vial, por las razones que señaló aquí mi general Bielma. Principalmente es después, esto es una reacción, una acción y una reacción al siniestro vial ocurrido, creemos nosotros, en Guanaquero, en Coquimbo, el 11 de marzo. Ahí hubo 6 fallecidos, donde las acciones generadas por una empresa dedicada al transporte fueron quizás no más allá de la utilización de un celular personal particular por parte de un auxiliar de bus. Entonces, ¿cómo uno podría decir en el rubro del transporte? Estamos hablando de miles de personas que se transportan en buses, utilizan o no tienen los medios adecuados o al menos procedimientos para este tipo de circunstancias, o principalmente una emergencia en la ruta. Estamos hablando que con un celular particular, un auxiliar estuvo haciendo señas a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana. Obviamente no tuvo los resultados que esperábamos y a causa de ello hubo 6 fallecidos y más de 70 heridos en ese siniestro. Recordemos que los siniestros no son accidentes, los accidentes son, los siniestros hay causalidad, es por algo que se dedican, no es accidental, o el accidental es la caída de un rayo. La siniestralidad obedece a otros factores que son velocidad, no estar atento a las condiciones del tránsito y cero medidas de mitigación o saber enfrentar una emergencia, que es lo que ocurrió acá. Entonces, hubo 2 situaciones que yo creo que estas mociones atienden claramente la conducción desatenta, considerando que se esboza que dentro de el transporte de carga de pasajeros, conductores lo podrían hacer eventualmente desatendiendo la conducción. Muchos ven televisión, ven series durante la conducción, entonces es prácticamente imposible fiscalizar este tipo de situaciones. Entonces, llama la atención que bien aquí se esté enfocando a la fiscalización a personas por parte del rubro de carga y pasajeros. O sea, tenemos la convicción plena
que las mociones y estos boletines están atendiendo a esta problemática. Perfecto. Hay situaciones sí particulares que nos llaman la atención es respecto de la exigencia respecto del uso o del porte más que del uso. No podemos caer en el decreto 164 de chaleco reflectante que se exige su existencia dentro de los vehículos, más no su utilización cuando ocurre una emergencia. Entonces, no podemos caernos con esa misma piedra, por decirlo de alguna manera, señor presidente. Otra situación que ocurre aquí, vimos algunas modificaciones del artículo 70 de la Ley de Tránsito y otras incorporaciones al artículo 75. Cabe ser presente que las infracciones tienen cierta categorización en la Ley de Tránsito. Las gravísimas, las graves y las menos graves. Esas están consideradas especialmente en el artículo 199, el 200 y el 201. Entonces, si cualquier infracción que no está contemplada dentro de esas tres infracciones o esos tres artículos, se considera como una infracción leve, que estamos hablando de entre media a una UTM. Entonces, de repente, muchas empresas dedicadas a este rubro podría aceptar el riesgo de ser infraccionado versus no contar con este tipo de implementación. Entonces, considerando también que, la empresa puede decir, prefiero pagar una multa de media UTM en vez de comprar estos dispositivos y utilizarlos. Eso por su intermedio, señor presidente, en primera instancia. Perfecto, muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio también a toda la comisión. Nosotros como investigadores de accidentes en el tránsito, para nosotros es muy importante clarificar cada uno de estos puntos, toda vez que lo que se refiere a las responsabilidades propiamente tal, nuestro informe técnico, en el cual se narran la dinámica, es decir, el antes, el durante y el después de ocurrir un siniestro vial, nos interesa muchísimo que a su esto pasa a ser responsable de un siniestro, coayuda a originar el siniestro vial, o también, ¿cierto?, aporta antecedentes para que se origine otro accidente. Todo es perfectible, queremos nosotros participar inclusive posteriormente en la creación del reglamento, toda vez que nos llama la atención y hay algunas dudas conforme a eso, acaso esto debiera ser, por ejemplo, en el sentido de que los buses los vehículos de transporte pasajero superior a 10 personas, estamos hablando casi de un furgón o de un minibús, estaría esto también incorporado, debiera ser incorporado a la estructura del vehículo, debiera ser incorporado a través de una baliza imantada a la estructura del mismo. Entonces nos gustaría también, y se lo dejo aquí presente por su intermedio, señor presidente, participar posteriormente al aprobarse esto en la creación del reglamento. Perfecto. Bueno, está más que claro que la expertise que tienen ustedes es tremendamente importante también para esta comisión, para poder obviamente tomar los conocimientos y poder robustecer y mejorar todos los proyectos. Diputado Sáez. Y después, diputado Romero. Sí, agradecer las palabras y las clarificaciones que nos han dado, porque difieren de manera considerable con los planteamientos de los gremios de las empresas de buses que expusieron la semana pasada. Y me gustaría consultar yo tuve una conversación, soy de Puerto Montt, entre paréntesis, tuve una conversación con el general de zona, el general Valdivia, la semana pasada por distintos temas. Llegamos a la seguridad vial. Me contaba que conoció una experiencia que no llegó a ser ley en España, en donde al principio se buscaba instalar precisamente lo que este proyecto indica, que son dispositivos que alerten la somnolencia u otro tipo de situaciones, pero que allá fueron un paso un poquito más lejos, y lo que buscaban era generar dispositivos similar a un alcotest o narcotest con ambas funciones, que si el conductor no lo sopla, el vehículo no arranca. Ese tipo de dispositivos, desde la experiencia técnica que ustedes ¿tienen alguna validez
es viable técnicamente poder incorporarlo en una iniciativa legal de esta naturaleza, o en definitiva, por una cuestión de costos, de tecnología, etcétera, todavía nos falta y deberíamos partir simplemente por dispositivos de somnolencia. Eso me gustaría tener claro, porque de ser factible creo que sería razonable poder indicarlo, y sería más razonable aún que la comisión en su conjunto lo pudiera indicar. A ver, yo lo primero que me gustaría también dejar en claro aquí, que el 65% con la estadística que tenemos ahora y durante los últimos 3 años, los accidentes con siniestro vial con resultado de personas fallecidas están ocurriendo en rutas rurales o secundarias. ¿Ya? Eso es importante, ese dato. ¿Por qué? Por muchos factores. Porque bajan, ¿no es cierto?, a lo mejor los niveles de fiscalizaciones, los caminos son más angostos, iluminación, etcétera, etcétera. Y cada región también tiene su propia particularidad y comportamiento, ¿ya? Generalmente los accidentes se nos concentran los días viernes en la tarde, lo que es atropellos, por ejemplo, en regiones. Porque por las particularidades que yo les digo, ¿no es cierto?, la gente que trabaja, hay pago, etcétera, la gente circula más tarde por las rutas, por las bermas, y se exponen a riesgo de siniestro. Entonces, y las causalidades, la verdad que en los últimos años no han ido variando mucho. El exceso de velocidad, la conducción desatenta, y lo que sí nos llamó un poquito la atención, que lo veíamos con la CIAT, es la exposición del peatón. Pero el ir a exceso de velocidad, el no ir atento a una conducción, es una opción. Por lo tanto, es un tema de conducta vial, ¿ya? Que la persona, el conductor, tiene que tener, o el peatón. Es un poquito más profundo, ¿ya? Respecto, Carlos, comenta tú, por favor, la experiencia que tenemos de lo que habla el diputado en el sentido de la visión cero de España, y que son buenas prácticas. Por su intermedio, señor presidente, señor diputado, efectivamente, nosotros, quienes trabajamos dentro de la seguridad vial, vemos con muy buenos ojos la realidad de España. España tiene una tasa de siniestralidad de 3 personas fallecidas cada 100.000 habitantes, nosotros sobre 10. Entonces, dentro de esta visión cero, vemos con buenos ojos todas las estrategias que se generan en ese país. Principalmente nosotros quizás vamos un poco más atrasados, pero estamos en pos junto con la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, CONACET, somos partícipes de ello. Participamos en las estrategias susceptibles de llevar a cabo. Dentro de ellas, actualmente se está trabajando en la implementación de la licencia digital, que debería venir aparejada con la licencia por punto. La licencia por punto definitivamente fue un punto de inflexión en la realidad española, porque antiguamente fallecían más de 5.000 personas en España, y lograron reducir esa tasa a por lo menos 2.000 personas anuales. Eso considerando que alcanzaron las mismas cantidades con Chile, considerando que nosotros somos 20 millones y ellos son 50 millones. Entonces, siempre vemos con buenas luces las implementaciones que se realizan en España. Respecto de esto en particular, de un equipo tecnológico de somnolencia, respecto de la fiscalización, no hay ninguna implementación que se haya llevado a cabo, por lo menos dentro de los antecedentes que mantenemos. ¿Por qué? Porque es muy difícil de mantener. Sí se hace a través del sistema de fiscalización de flotas. Entonces, finalmente, claro, las empresas lo promueven, pero termina siendo, o sea, guardando la circunstancia del caso, pero una externalidad positiva para el entorno, porque esto lo ven para su propia flota, o sea, para cumplir indicadores de siniestralidad, bajar las tasas, bajar prima de seguro, exacto, y termina siendo una externalidad positiva para el entorno, finalmente. O sea, un conductor que se queda dormido, o sea, ojalá que choque solo y vaya de la vía solo, pero hay veces que, dada la infraestructura vial que nosotros, que la mayoría son vías bidireccionales, entonces tenemos altas probabilidades de chocar de frente con un vehículo que viene por una vía que no tengo las bermas. Bueno, en el boletín anterior se habló de este tema de la infraestructura deficiente, la falta de bermas, falta de lugares donde contener los vehículos. Hay estrategias que son tan económicamente viables como, por ejemplo, la promoción de técnicas PAS. La técnica PAS, muy hablada y tratada en España, que se trata solamente de un conocimiento.
que dice relación con la técnica PAS, que es la proteger, avisar y socorrer. O sea, esto también se llama las leyes del buen samaritano. O sea, decir, comunicar, educar a la gente para que sepa que cada vez que ocurre un siniestro vial, lo primero que tiene que hacer usted no es avisar, llamar a carabineros, llamar a ambulancias. No, lo primero que tiene que hacer usted es proteger el lugar para que no siga ocurriendo un siguiente siniestro. Exactamente, sí es tremendo. Si nosotros estamos en la ruta 5 a las 4 de la mañana, tengo 2 pistas, tengo la capacidad de conducir a 120 porque el diseño es afín a esas velocidades. O sea, yo no me espero un vehículo detenido en el medio de la calzada. Entonces, yo espero que, y como tal se señala aquí, exista ese refuerzo a esta sigla que es la letra P, que es la protección. Es tremendamente fundamental que todas nuestras acciones, y de hecho en torno a eso debería girar, creo, principalmente estas estrategias a la protección más que el segundo paso, que es avisar. También se ha hablado un tema de las radiocomunicaciones, pero creo que, por su intermedio, señor presidente, la promoción, la estrategia de la protección, creo que es tremendamente relevante, principalmente, y esto estamos hablando de las personas, de los conductores, de que sepan qué hacer ante la existencia de un siniestro vial y un vehículo o cualquier cosa que quede en el medio de la calzada. ¿Por qué? Porque la gente se está muriendo principalmente en las vías secundarias, en las vías rurales. Ahí se está muriendo la gente aquí en Chile. Yo digo como un tema económico, o sea, dirijamos nuestros esfuerzos con pequeñas acciones que ni siquiera significan o generan una implementación a través de un gasto más o menos importante. Sobre todo haciendo hincapié y volviendo al tema que sin perjuicio no es aceptable que las medidas de mitigación ante una emergencia por un bus, exacto, que la única que tenga un auxiliar sea el celular propio con batería, y menos mal lo tenía con batería, entonces quizás hubiéramos tenido otro tipo de siniestros viales. Entonces son empresas que se dedican al rubro, son empresas que transportan miles de pasajeros, o sea, se trata de homologar un poquito, guardando las proporciones de lo que ocurre con la aviación, llevarlo un poquito al tema de el transporte de pasajeros. Y esto se trata más que nada si el día de hoy se transmiten videos en todos los buses interurbanos. La Subsecretaría de Transporte disponibiliza o promociona, no sé, la experiencia de denuncias por exceso de velocidad a los buses y los transmite a través de los canales, de las pantallas de los buses. Entonces, podría promocionarse estas medidas de protección, de proteger el lugar ante un siniestro, ante un... creo que sería por eso, esa es mi intervención, señor presidente. Más que dispositivos tecnológicos que signifiquen una implementación económica importante. Considerando también lo que decía aquí mi comandante, que se habla de buses, de minibuses. Entonces, dentro de un minibús podría, no sé, hay que ver disponibilidad de maleteros, hay que ver capacidad económica, capacidad maletero, hay varias situaciones que son bien relevantes, pero creo que para los buses interurbanos sería un poquito menos difícil respecto de estas estrategias que dicen relación con la protección del lugar y avisar a la mayor cantidad de personas que están circundantes o próximos conductores que se acerquen al lugar del hecho. Muchas gracias, capitán. ¿General? Me gustaría reforzar algo, lo que decía acá el capitán Basaletti y lo que dije yo en primera instancia, que este es un tema de educación. Y si nosotros lo llevamos a la práctica y lo llevo a ustedes, un avión antes de despegar tiene un protocolo que dice, ¿no es cierto?, dónde están las puertas de emergencia, en caso de, acá está el salvavidas. ¿Por qué no un bus no podría hacer antes de iniciar su recorrido, su servicio, que pasen ese video y se instruya a la persona en caso de algún siniestro vial o algo, ¿no es cierto?, que tenga claro qué es lo que tiene que hacer, por dónde tiene que evacuar, bajar, a dónde tiene que dirigirse, a un lugar seguro, atendiendo este primer concepto, que es el concepto de la protección, porque si yo no protejo adecuadamente puedo tener las consecuencias que ya tuve y lo llevo al caso de Guanaquero, ¿no?
Entonces eso es importante y por eso de a poquito vamos a ir educando, porque en el bus van pasajeros de diferente rango etario. Entonces a alguien vamos a ir sembrando una educación de a poco hasta que ya después va a ser una conducta, una costumbre que va a ser. Creo que es una medida que no es costosa y fácil de aplicar, ¿ya? Teniente Coronel. Pues intermedio, presidente, y para darle la última mirada y la última respuesta nosotros somos llano y pro a los dispositivos y a la tecnología para la fiscalización. Es muy importante, como por ejemplo, en España también hay un dispositivo de preseñalización, es el llamado baliza B16, que se ubica sobre la estructura del vehículo, pero además de la luz electroscópica, manda una señal, o sea, de georreferenciación, y esto va de acuerdo a distintas plataformas, ya sea Maps, Waze, etcétera, que alerta de un vehículo que se encuentra en pana. Pero, y esto basándonos en los antecedentes que entregó mi general, donde la principal causa de siniestrabilidad vial va directamente relacionado con la conducción no atenta o la manipulación de elementos, ¿cierto?, dentro del habitáculo, distracción en la conducción, lo cual, ¿cierto?, sumado a exceso de velocidad, nosotros tenemos un poquito de reticencia con la moción de una radio portátil dentro del habitáculo. Exacto. Ese pequeño antecedente nos puede dar, primero, muy difícil de fiscalizar, en el sentido de que, ¿qué es lo que iba manipulando? ¿Iba manipulando el teléfono o iba manipulando esta radio que es necesariamente obligación, según esto, que la tenga dentro del habitáculo? Entonces, prefiero cualquier elemento electrónico que permita dar aviso. Ejemplo, la baliza B16, que solamente en caso de emergencia, y que no vaya a pensarse que el vehículo, porque está quedando en pana o algo, y no en caso de emergencia real, o sea, que haya participado en un siniestro vial para alertar al resto de los pasajeros, que está manipulando esta radio o está manipulando, ¿cierto? O finalmente se puede interpretar que hasta está manipulando su teléfono celular, etcétera. Entonces, frente a eso, a lo mejor habría que analizar una nueva opción. Pero una radio intercomunicador dentro de un habitáculo de un vehículo puede ser una distracción aún mayor que el uso de un dispositivo o de un teléfono celular. Muchas gracias. Me había pedido la palabra diputado Romero, después diputado... Gracias, presidente. Bueno, saludarlo. Gracias por estar acá. Tengo un par de preguntas. Dentro de la cantidad de accidentes viales que tenemos, ¿tiene alguna incidencia los buses de 2 pisos? La primera pregunta. La segunda es, escuchaba con atención la exposición del señor capitán, hablaba de los chalecos reflectantes. La pregunta es, ¿será obligación, conveniente o útil que los pasajeros tengan chalecos reflectantes? Porque cuando hay un accidente o que al buen pana se baja o el chofer o el auxiliar. Entonces, la verdad yo no comparto, aquí hicieron exposiciones porque esto tiene un costo adicional para las empresas. Una incomodidad para la empresa. ¿Dónde van a estar los chalecos? Hoy día los pasajeros ni siquiera utilizan el cinturón de seguridad, menos van a utilizar el chaleco. Entonces me gustaría conocer la visión y la opinión de Carabineros respecto a estos temas, presidente. Antes que respondan, vamos a darle el espacio al diputado Borges para que después ambas preguntas sean respondidas mejor. Gracias, presidente. Bueno, saludar al general, teniente coronel, al capitán. Primero me gustaría, si es que tienen datos, porque usted hablaba de la accidentabilidad a nivel país, pero me gustaría ver los datos que hay en la región de los lagos, o si los tienen por región, si eso lo podríamos compartir, especialmente porque cuando fui gobernador de Chiloé, pudimos llevar la sección de investigación de accidentes de tránsito allá al archipiélago, y me parece que ha sido muy bien recibida por la comunidad y también ha tenido hartos efectos positivos. Y en relación a lo que hablaba mi colega Romero por su intermedio, presidente, yo quiero ver la visión que tienen las empresas de buses, porque ellos están de acuerdo con que tienen que mejorar también la seguridad de los pasajeros que llevan, ¿no es cierto?, en sus máquinas.
Y en ese sentido también hay empresas que hacen esfuerzo para tener un detector del iris de los ojos para ver cuando el conductor pestañea. En otras ocasiones también mueven el asiento si es que ven algún movimiento extraño para que también la somnolencia, ¿no es cierto?, sea parte de la seguridad. Entonces también han habido, hay avances en las empresas para poder tener resguardo, porque lo que ellos menos deben querer es que existan accidentes y existan fallecidos. Entonces, a mí lo que me gustaría irme directamente al proyecto, porque aquí cuando hablamos, y en eso coincido con algunos colegas, ¿es necesario el chaleco reflectante? Porque cuando hay una pana o cuando ocurre algo, no se bajan los pasajeros. O esperan a que llegue alguien a recordarlo o se quedan en el bus. Segundo, esa radio que también está en el proyecto, aquí entiendo que ustedes dicen que no es tan necesaria para utilizarla. Entonces, el proyecto ahí se va acortando en los requerimientos. Y lo segundo es si es que ustedes tienen algún catastro de que si las empresas invierten o no en esa tecnología de punta. Si es que eso lo podemos catastrar o si tenemos algún informe en qué empresas son las que realmente cumplen o cuáles, como decía el general por su intermedio, presidente, en la ruralidad es más difícil, ¿no es cierto?, invertir en ese sentido. Pero a mí me gustaría saber el tema del registro de las regiones y también si es que hay puntos ahí que en realidad son un costo para las empresas y que no van a tener el efecto que realmente debería ser el espíritu de la ley. Gracias, presidente. Muchas gracias. Miren, para no ser tan invasivo, en base a las dos preguntas que hicieron, que respondan esa y después le damos la palabra al diputado Sáez, diputada Nullao y el diputado Carlos Bianchi. Diputado, le respondo. Los Lagos tiene actualmente 62 personas fallecidas. Comparado con el 2024, registra 16 personas menos fallecidas, positivo. Mire, les comparé, pero el año pasado fue un año, siempre es malo hablar de personas fallecidas, partamos de esa base, ojalá fuera cero, que es la visión que apuntamos y como decía el capitán, tomamos como referencia a España, pero el año pasado hubo 1.436 personas fallecidas y se representó un 12% menos respecto al año 2023, vale decir, fallecieron menos 196 personas, que fue un año positivo dentro de lo malo, porque se logró reducir bastante. ¿Ya? Respecto a los buses. Bueno, en base a las consultas ya en detalle, quiero volver a tomar el tema de este dispositivo de radio al interior de los habitáculos. Insisto que cualquier cosa que el conductor tenga que manipular fuera del volante o de una palanca de cambio, si es que el vehículo es mecánico, es un riesgo. O sea, si esta persona tiene que manipular aparte de algo, aparte de la conducción, es un riesgo asociado, el cual nosotros lo preferimos que sea abordado a través de la tecnología. Que con simple hecho de apretar un botón, él pueda alertar a su empresa con una georreferenciación y esto además ser avisado a la unidad de fiscalización. Y en base a lo que tiene relación con el uso de chaleco reflectante, cualquier persona que se encuentre en la vía, es por eso que hay que diferenciar muy bien y a lo mejor dejarlo bien claro. Cualquier persona que se encuentre en la vía, ya sea cierto en el lugar destinado para el uso de peatones o en el lugar destinado para el uso de vehículos, debiera ser visible para el resto de los usuarios. Es decir, si es que el vehículo no está detenido en un lugar en el cual pueda mantener cierto el resguardo necesario para tomar o dejar pasajeros, se debiera necesariamente una implementación luminosa para el resto de los usuarios. No estoy diciendo a lo mejor el uso de que todos usen chaleco reflectante, pero sí a lo mejor unas que existan
kits de seguridad al interior de los buses, kits de seguridad que puedan ser conos extendibles, porque ya existen distintas tecnologías, conos extendibles con balizas, ¿cierto? O señales luminosas, casi como bastones luminosos, los cuales, mientras se hace el transporte de pasajeros de un bus al otro, se esté realizando este tipo de maniobra. Comparto con los conos de seguridad en 55 metros, pero eso también va variando la velocidad de desplazamiento de operación de la ruta. Es decir, a mayor operación de la ruta o de la vía, necesitamos aumentar esa distancia para poder lograr un punto de percepción posible y un punto de percepción real y una medida reactiva de parte del conductor que visualiza lo anterior. Pero es muy distinto cuando esto ocurre, ¿cierto?, en el medio de la noche, en el medio de un lugar donde no existe iluminación artificial. Necesitamos que haya dentro un kit casi como el botiquín que existe dentro de los vehículos particulares, pero un kit de emergencia que conste con todos estos elementos y que en los videos que se mencionaba anteriormente también le enseña a usarle a algunos de los pasajeros, como los pasajeros que en los aviones se ubican en las puertas de emergencia. Ustedes 3 pasajeros, si pasa algo, tendrán esta misión a desarrollar. Eso sería por su intermedio, sí, presidente. Por su intermedio, señor presidente. Sí. Quería señalar también, si bien no tengo los datos aquí, pero generalmente en la ocurrencia de un siniestro vial, los primeros en fallecer son el conductor o el auxiliar. Vámonos al caso de las fatalidades. Si hay un siniestro vial de un bus, o sea, va el conductor y el auxiliar va al lado. Entonces, o van a quedar lesionados o al menos van a quedar proyectados. Entonces va a ser un problema. Entonces debe haber alguien, si no es un vehículo particular que para y se da cuenta que si no hace nada van a seguir ocurriendo siniestros sucesivos, tiene que haber alguna responsabilidad respecto de los 60, 50 o 40 pasajeros que van dentro. Con la utilización de esto fue un tema que lo conversamos aquí internamente en el tránsito, aprovechando esta circunstancia para la utilización, no tanto o para que exista este kit, porque también debe regularse el procedimiento, recordando el tema de los chalecos reflectantes. Y lo que decía usted, señor diputado, por su intermedio, señor presidente, respecto a los buses de 2 pisos, de repente uno se puede meter en un chaleco de 11 varas si se mete en estos temas. Yo la verdad no conozco desde mi expertise estudios al respecto. Sí no podría decir que los buses son más propensos o no. Lo que sí, en los buses sí se ha exigido o tiene mayores exigencias de seguridad activa y pasiva respecto de los vehículos. La exigencia, por ejemplo, de control de estabilidad viene para los buses. Los ABS también iniciaron con los buses y después para los vehículos particulares. Entonces se empezó con los buses. Entonces, en estricto rigor, un bus sí efectivamente no podría tener o tener mejores capacidades respecto de seguridad activa. Ahora bien, a los buses de 2 pisos quizás no los acompañen las vías por donde circulan. Entonces, respecto de limitar la circulación, por ejemplo, buses desde Santiago a Pichilemu por las rutas interiores, por San Pedro, por parte de la ruta de la fruta que estaban hablando, son vías bidireccionales sin berma, son sumamente estrechas. Entonces son buses que, dada su envergadura, podrían ser más para vías troncales, autopistas, con una dimensión de vías de un ancho de calzada por lo menos de 3,5 metros. De eso podríamos estar conversando, más que de si son buses inseguros. Yo creo que pasa por las vías, por la infraestructura donde estos vehículos transitan. Muchas gracias. Y lo último que usted decía, que era de los chalecos reflectantes. Efectivamente, una persona sin chaleco reflectante se va a ver a menos de 50 metros de noche, versus con chaleco reflectante incluso superior a 150 metros. Entonces eso es una tremenda ayuda para que contribuye una emergencia en una vía bajo las peores condiciones. Estamos hablando, sí, hay que buscar de norte a sur y en las peores condiciones.
por último, es que no me queda claro si ustedes sugieren que todos los pasajeros deban tener chaleco reflectante o tenemos este kit de seguridad que, no sé, alguien se lo va a usar el chaleco. Porque esto lo discutimos con los representantes de las líneas acá y quisiera tener la visión y la respuesta, si es que me la pueden dar, obviamente, definitiva respecto a este tema. Ya, perfecto. Quiero aclararles que son las 19:18 y también nos está esperando en este caso la secretaria ejecutiva de la CONACET, que también tiene que exponer como punto. O sea, nos quedan 12 minutos para terminar la sesión. Esa es mi pregunta, de repente apuntada para ella también. Ya, perfecto, porque diputado Bianchi, su pregunta. Es que, más que, si quiere, para, no sé, pero una reflexión para saludar la presencia de ustedes. Nunca está de más felicitar la labor de Carabineros de Chile. Y una reflexión porque aquí la mayor preocupación debiera estar radicada y centrada en las empresas que prestan estos servicios de carga o de transporte de pasajeros. En la medida que yo tenga menos accidentes, tengo menores costos de los seguros, tengo mayores posibilidades de postularme, dado el currículum que tengo de una empresa que tiene poco siniestro, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría también tener la opinión de estas empresas, que en definitiva me hizo mucho sentido, no sé quién hizo la presentación, de un poco homologar lo que tiene con el código aeronáutico. O sea, cuando uno se sube al avión, están las medidas de seguridad. Las azafatas no es que sean para hacer café, cada azafata es para atender 50 asientos en materia de seguridad. Entonces, lo que prima fundamentalmente es las medidas de seguridad y esto de los vehículos de pasajeros, sean buses o camiones o lo que fuere, no es muy distinto, más allá que tenga uno en el cielo y el otro en la tierra, no es muy distinto a las medidas que deben aplicarse. Entonces me parece que debiera homologarse medidas de seguridad como esa, previo a subirse uno a un bus, debiera entregársele todas las recomendaciones de seguridad, eso es muy relevante, muy importante. Y lo segundo, hacer tal vez exigible a las empresas que, por el propio beneficio de ellas, de las empresas, es que mientras más medidas de seguridad tengan, menos accidentes pueden tener, menos riesgos corren, y por lo tanto eso también es parte de lo que a ellos económicamente le puede terminar favoreciendo en materias, entre otras, como los seguros. Muchas gracias por su reflexión profunda, como siempre, y aporte, diputado Bianchi. Diputado Sáenz. Sí. A ver, como por dar un poco porque yo creo que aquí van a surgir indicaciones a partir de lo que ustedes nos han expuesto. Una primera inquietud, que quizás la pueda responder CONACET, es en qué momento desaparecen las tripulaciones de los buses, en el fondo los auxiliares. Entiendo que, no sé si alguna vez estuvo en algún cuerpo legal o no, aparentemente no. Hoy día solo para viajes de mayor distancia o cuando tienen que compartir la conducción por las horas de descanso. Pero en definitiva los auxiliares jugaban un rol vinculado precisamente a la seguridad. Entonces me queda esa inquietud. Lo segundo es sobre los chalecos reflectantes y otros elementos. En la aviación hay unos asientos que son los asientos de emergencia y las personas que se sientan ahí, llega la aeromoza y le da una charla a uno. ¿Está preparado usted para sentarse acá en caso de que ocurra algo? Y uno debiese tener la autorresponsabilidad de leer el cartoncito que está en el asiento que indica las medidas. Entonces quizá no todos los pasajeros tendrían que tener los chalecos reflectantes o kits de seguridad, pero sí algunos en determinados lugares. Entonces creo que esas son cuestiones que podríamos darle una vuelta más, quizás lo que nos diga CONACET también debiera orientar la discusión. Pero en definitiva yo me quedo con que no estamos tan perdidos en este proyecto de ley, que creo que está siguiendo un curso razonable y sí me sigue quedando un poco la duda, claro, porque por ejemplo este video, esta charla de seguridad, que es un video, en el caso de los aviones, durante unos años era un video, después volvieron las aeromosas, digamos, a hacer como toda la actuación del asunto. Pero eso es antes del despegue. Yo viajo cotidianamente, me muevo en bus desde Santiago a Valparaíso y viceversa, y el video, uno va por Curacaví y el video está recién andando, entonces, y eso en casi todas las líneas de buses. Entonces, algún tipo de dispositivo o de medida que impida la marcha finalmente, si es que no se están cumpliendo determinados protocolos.
ya sea un control de alcohol o droga, o esta charla de seguridad previa que tiene que dictarse antes de que el vehículo se ponga en marcha. Me sigue asaltando una duda ahí, si es que eso es simplemente una cuestión normativa o eventualmente puede haber algún tipo de dispositivo que impida, así como hay autos que si yo no me pongo el cinturón el vehículo no arranca, algo similar. Muchas gracias, diputado Sáez. Diputada Emiliana Ullado. 5 minutos después. Presidente, yo quiero agradecer al general, al capitán y al comandante por sus claras exposiciones y recomendaciones que vamos sin duda a recoger en este proyecto. Y importante es lo que decía el diputado Sáez, el control del alcohol y las drogas que le va a dar primero seguridad a los pasajeros y pasajeras que van en los buses. Yo viajo desde Valdivia hasta Valparaíso en bus y debo señalar que el auxiliar está permanentemente dando vuelta, preocupado, pero también siento que ellos tienen un video en el cual señalan la seguridad más bien para que las personas no se vayan a caer al interior del bus, porque muchos dejaban bolsos a la entrada y personas adultas o adulto mayor pueden perfectamente caerse. Eso está claro, y si se le agrega lo que ustedes han señalado, de que es importante también cómo todos nos cuidamos. Ahora, a veces en los buses viajan jóvenes, viajan adultas y adultos mayores, y también creo que la forma de cómo nos ayudamos todos. Entonces, si sucede un accidente tan grave, donde una o pocas puedan tal vez colaborar, creo que el mensaje es más bien para que todos nos cuidemos, porque no se sabe si el golpe le van a dar a los que están en los últimos asientos o va a ser simplemente un choque frontal y van a ser los primeros que no van a poder seguramente colaborarle a nadie. Entonces es complejo decir, ustedes en este asiento debieran ser los que van a colocar, tal vez la mitad del bus pudiera prestar aquellos apoyos. Y en lo que señalaba el comandante, me parece muy bien tal vez aplicar lo que se realizaba en España, que se ha realizado y que es ley hoy día, la baliza B16. No sé qué costo tendrá aquello para las empresas, porque le va a permitir que a 1 kilómetro por lo menos exista ese dispositivo que le va a dar la luminosidad y se va a poder advertir que efectivamente ahí hay una situación que los demás vehículos tienen que bajar la velocidad. Y los buses andan a 100, pero nos encontramos con otros vehículos pequeños o camiones que a veces no es el conductor de un bus el que provoca el accidente, sino que están producidos por otros. Entonces yo creo que hay que ver de qué manera podemos desarrollar mejor este proyecto y cómo se le puede recomendar sin afectarle también al bolsillo de los usuarios, porque el empresario va a decir esto es lo que me obligan a hacer, pero finalmente también se recarga en todas las pasajeras y pasajeros que van a terminar pagando aquello. Así que creo que esto se puede revisar y por lo tanto importante la información, la prevención, las recomendaciones, sin duda que ayuda mucho, como señalaban ustedes, importante la formación y donde cada uno también lo asuma con responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, diputada. Miren, faltan 4 minutos, así que le vamos a dar el tiempo a nuestros carabineros que nos den la respuesta. Y para la próxima sesión vamos a invitar, en este caso, a CONACET para que se explayen de mejor manera y puedan compartir también su apreciación. Tiene la palabra, general. Sí, solamente complementar que una de las dudas era cuánta era la cantidad. Todos los pasajeros, la mitad, porcentaje. Yo creo que la exigencia tiene que ser conforme a la capacidad de asientos que, claro, dependiendo de porque no es lo mismo si hablamos de vehículos de 10 pasajeros y podemos hablar un bus de 2 pisos que hasta 60. Entonces, ¿será necesario los 60? ¿El 30% de los pasajeros? ¿Un kit de emergencia para el 30% de los pasajeros? Entonces eso habría que normarlo claramente, ¿no es cierto?, cuando se haga el reglamento al respecto. Y usted dijo, diputada, otra cosa que recién... La baliza.
Sí, no, pero lo otro también, que después a medida que se implemente esto, también tiene que ir siendo en forma gradual, porque no sé si no lo llevo hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan que los vehículos antes en la tercera luz no era obligatoria? Pero después a medida que ya fueron pasando el tiempo, los años, es un accesorio, un implemento que ya venía incorporado al vehículo. Entonces ahora, ¿cierto? Es una buena iniciativa que sin duda contribuye a mejorar los estándares de seguridad y a minimizar los riesgos de siniestro, ¿ya? Pero con el tiempo habría que apuntar o verlo que esto, ¿no es cierto?, vengan estas luces estroboscópicas o balizas incorporadas en la estructura de los buses a futuro. Pues estamos hablando un par de años más a medida, porque ya tenemos una cantidad, ¿no es cierto?, de buses en el parque circulando hoy en día y no podemos exigirlo. Y poner una fecha y irlo normando, ¿ya? Que venga incorporada en las luces de emergencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero por lo pronto, ¿no es cierto?, por este kit de emergencia, dependiendo de la cantidad de asientos del bus y todo el tema, ¿no es cierto?, que sea un implemento más de seguridad y que sea revisable, por ejemplo, cuando el bus vaya a la revisión técnica, le corresponda. Dentro de extintor, ¿no es cierto?, botellín, etc., se incorpore como un implemento más, un requisito más en la revisión técnica para que pueda obtener eso. Yo creo que es una forma de controlar, fuera de los controles aleatorios que puede hacer Carabinero, el Ministerio de Transporte, ¿no es cierto?, en sus fiscalizaciones. Pero ese es como uno de los requisitos para que pueda pasar su revisión técnica. Perfecto. Más que claro sus intervenciones. Agradecemos su presentación. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta puntualmente se levanta. Muchas gracias.